civil, del Código Civil. En el caso nuestro, peruano, la situación de los extranjeros es regulado en el libro 10 del Código Civil, llamado Derecho Internacional Privado. En cambio, el derecho internacional público sí es derecho internacional, porque regula, para comenzar, las relaciones entre estados. Claro, originalmente se le llamaba derecho de la guerra y de la paz, recordando pues el famoso libro de Hugo Grocio, ¿no? De Yuri Belli Pachis. Derecho de gentes también se le llamaba. Los tratadistas alemanes aún le llaman al derecho internacional como Völkerrecht. Volk significa pueblo y Recht derecho, derecho de los pueblos o derecho de las naciones, ¿no? Y de ahí viene el origen romano del término derecho de gentes, que son sinónimos, ¿no? Derecho de gentes o derecho de las naciones o derecho de los pueblos. El que crea el término derecho internacional es Jeremy Bentham, que ustedes lo observan en la pantalla. Jeremy Bentham entonces crea la expresión derecho internacional, que hasta ahora se ha mantenido casi inalterable, ¿verdad? El término derecho internacional. Como una joven, nombre de una joven disciplina, nacida después de la Edad Media. Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho internacional público? Tiene un carácter incompleto, imperfecto. ¿Por qué? Porque el derecho internacional, como el derecho en general, siempre está en la saga de los fenómenos eh, sociales que se presentan. El derecho internacional siempre está en evolución, como el derecho en general, siempre tiene que cambiarse, no puede ser estático. De serlo así, estaría impedido de ver pues los modernos avances, ¿no? En tecnología, en temas sociales, etcétera. Entonces, sería un derecho que ya no sirviera, un derecho anquilosado, un derecho petrificado. En derecho internacional existen dos categorías de normas: las normas dispositivas y las normas imperativas. Las normas dispositivas hacen referencia a las normas que están a disposición, por eso se llaman dispositivas, a disposición de la voluntad de los sujetos. O sea, los sujetos pueden crear a estas normas, los sujetos pueden modificarlas o pueden derogarlas. En cambio, la norma imperativa es porque imperan por su propia naturaleza y no pueden ser derogadas, como son, debido a que son normas imperativas, no pueden ser derogadas y no conocen pacto en contrario. Si una norma imperativa no puede ser derogada, la pregunta sería, ¿qué norma jurídica sería pues norma imperativa? Una norma, a ver, Gianfranco, sí, tienes un ejemplo de una norma legal que sea norma imperativa. Como norma no negociable sería la que ampara los derechos fundamentales. O en el caso del derecho internacional significaría que serían los derechos humanos entonces, ¿verdad? Derechos humanos, claro. Claro, claro. Muy bien, Gianfranco, Cierto. gracias. Muchas gracias. Muy bien, Gianfranco, la respuesta es totalmente correcta. Acuérdense que las normas internacionales de derechos humanos son normas imperativas. ¿Por qué? Porque no admiten pacto en contrario. No pueden ser derogadas. Dos estados tienen una gran libertad para celebrar un tratado sobre el tema que quieran. No sé, pues para efectuar comercio, compraventa de zapatos, el tema que gusten. Sin embargo, no pueden, los estados no pueden por un tratado internacional derogar los derechos humanos. Por ejemplo, no pueden firmar un tratado para cometer genocidio. Eso sería pues violar una norma imperativa, ¿no? O sea, la protección de los derechos humanos.
Entonces, la norma imperativa es la norma suprema en el ordenamiento jurídico internacional. ¿Cuáles son normas imperativas en el derecho internacional? Son, como decía Gianfranco, las normas de derechos humanos, uno, y también las normas de derecho internacional humanitario. Las normas dispositivas son las demás normas. ¿Quiénes crean las normas jurídicas internacionales? Son los sujetos, los principales, por supuesto, ¿no? O sea, los estados y los organismos internacionales. El derecho internacional se considera como un derecho de coordinación de voluntades. ¿Por qué? Porque los estados son soberanos, entonces deben coordinar sus esfuerzos para el cumplimiento de las normas internacionales. El derecho internacional, como ocurre con el derecho en general, tiene un carácter jurídico. Por tanto, no es una cuestión de moral o cortesía su cumplimiento, es una cuestión obligatoria. Si no lo haces, incurres en responsabilidad por cometer un acto ilícito. Sí, entonces, perdón, ya, no sé por qué aparece un montón de números desconocidos que llaman. A ver, un segundito. Me han llamado como 6 números desconocidos. 6 números desconocidos. Dios mío, ¿no? ¿Cómo evitar esto? A ver, un segundito. Deme un minuto. Ya. Bueno, esto son llamadas de desconocidos. Son un, un montón de números que llaman que no conozco. Uno dice Turquía, otro dice Colombia. No, bueno, pues parece que las mafias están bien desarrolladas y expandidas en todo el mundo. Hay que tener cuidado con esas llamadas desconocidas. Lo que hago yo es no contestar llamadas de desconocidos. Y de amigos sí los contesto, pero es porque ya tengo identificados sus teléfonos. El amigo que se ha cambiado de número y yo no lo tengo identificado, entonces para que yo le conteste me enviará un mensaje escrito por WhatsApp para decirme que quiere hablar conmigo. Pero no, la casualidad es que nunca me envía un mensaje escrito, sino solamente llama. No contesto, pues. Entonces, sugiero también lo mismo a ustedes, que se cuiden bastante respecto a los delincuentes y las mafias que existen eh, en las calles. Bien, allá estábamos acá, ¿no? El derecho internacional puede ser universal, general y particular, según el ámbito de aceptación. Hay reglas como los derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento a nivel universal. Otros pueden ser regionales, como las normas de asilo diplomático, por ejemplo, o pueden ser particulares o bilaterales. No hay límites. El derecho internacional no tiene órganos centralizados. Para comenzar, no tiene un gobierno mundial. No hay un gobierno mundial, ni siquiera Naciones Unidas. Si fuera así, entonces bastaría gobernar el planeta, nuestro planeta, a partir de la Asamblea General de Naciones Unidas, y no es así. La Asamblea General de Naciones Unidas no gobierna el mundo. No es un gobierno mundial, no hay un gobierno mundial. La última vez que hubo un gobierno supranacional fue en Europa, fue hacia en la tardía Edad Media, o sea, entre los siglos XIII al XV aproximadamente, y la Reforma Protestante la eliminó, ¿no? Bueno, no hay tampoco un Parlamento Mundial que promulgue leyes obligatorias. Lo que existe es una coordinación de voluntades entre los estados para crear las normas internacionales. No hay un poder judicial mundial también obligatorio, como existe el poder judicial a nivel del derecho interno de los estados. Eh, para que puedas litigar en un tribunal internacional, tú tienes que dar tu aceptación de que la jurisdicción de la corte puede aplicarse a ti, ¿no? Entonces, hay muchas limitaciones.
Claro, existe responsabilidad de un Estado en el plano internacional, pero también existe en el moderno derecho internacional la responsabilidad individual penal internacional. ¿Por qué? Por cometer el individuo crímenes internacionales. Existe ese tipo de responsabilidad entonces. Claro, en el derecho internacional surge un mecanismo de seguridad colectiva, un sistema de solución de conflictos. Ese mecanismo de seguridad colectiva sirve como un mecanismo para aplicar sanciones si se quebranta el orden jurídico internacional. Pero esto actúa muy pocas veces y sobre todo debido a los intereses políticos, en especial de las grandes potencias. El aparato coactivo es primitivo en el derecho internacional. Eh, en cambio, en el derecho interno del Estado, el aparato coactivo es bastante centralizado y desarrollado. Claro, el individuo surge como sujeto de derecho internacional en, en el derecho internacional moderno, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. Ahora, ¿cuál es la jerarquía de las normas internacionales? Como les dije, existen dos clases de normas: normas imperativas o de derecho natural y normas dispositivas o de derecho positivo. Claro, la supremacía corresponde a las normas imperativas, ¿no?, sobre las dispositivas. Acá tenemos dos ejemplos de dos categorías de normas. Las normas imperativas o de jus cogens pueden ser, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, y en cuanto al derecho humanitario podría ser, en cuanto a la costumbre, normas de derecho de guerra de las convenciones de la Haya, que se reflejan, mejor dicho, en las convenciones de la Haya. ¿Por qué? Porque las convenciones de la Haya representan tratados que son declaratorios del derecho consuetudinario. Entonces ahí tenemos costumbre, ¿no?, en derecho de guerra o derecho humanitario. El derecho positivo, bueno, son todas las normas internacionales, ¿no?, prácticamente. Las demás normas, si exceptuamos derechos humanos y derecho humanitario. Muy bien. A ver, vamos a pasar al siguiente capítulo. Si hay preguntas, por favor me las formulan. Para eso estoy aquí, para responder preguntas. Ya en el examen ustedes me responden mis preguntas. Es un buen intercambio. Perfecto. Vamos a ver a continuación la evolución histórica del derecho internacional. Históricamente, al derecho internacional se le puede dividir en tres periodos históricos: el de los antecedentes del derecho internacional, o sea, el de la, eh, el de la aparición de, de antecedentes antes del surgimiento del derecho internacional en el siglo XVI y XVII. Ah, perdón, hay una pregunta, ¿no? Sí, por favor. Rosana, creo que tenías una pregunta. Adelante. Doctor, más que una pregunta, era una cuestión en caso de que esté presentando diapositivas no se logra ver. Ah, ya, hoy, disculpen. No sé. Sí, estoy presentando diapositivas. A ver, a ver. Ah, disculpen. Ya, felizmente. Eso significa que sí están prestando atención entonces a la clase.
Ya, acá está. Miren, Sí, ya evolución se logra histórica. ver. Sí Gracias. se puede ver, ¿no? Qué bien. Entonces, un punto moralmente hablando, ¿no? Para todos por estar prestando atención. Muy bien. Bueno, el derecho internacional históricamente se divide en tres periodos. El periodo de los antecedentes, antes del surgimiento del derecho internacional, el periodo del derecho internacional antiguo o clásico y el periodo del derecho internacional moderno, ¿sí? El derecho internacional se considera que surge entre los siglos XVI y XVII, merced a una transformación de la sociedad medieval europea en una sociedad moderna. Bien, el derecho internacional entonces es una disciplina jurídica relativamente joven. Acuérdense de que la ciencia del derecho aparece en la época del Imperio Romano con Cicerón, no como ciencia me refiero, no ciencia social. Ya, el derecho internacional apenas data pues del siglo XVI o XVII, o sea, hace unos 500 años más o menos. Bien, los antecedentes que podemos hallar, los antecedentes más remotos, nos ubican, ¿saben qué? Hacia el año 3010 antes de Cristo, o sea, hace 5000 años, que podemos ubicar antecedentes de esto, del derecho internacional. Hace 5000 años. ¿Qué ocurre? Que en el derecho de la antigüedad, en el 3010 antes de Cristo, esto, las ciudades-estado y reinos independientes que habían pues, en Mesopotamia, sobre todo en Sumeria, estaban en guerra y celebra un tratado de paz, dos ciudades-estado, que es la ciudad de Uma y la ciudad de Lagash, que eran ciudades-estado. Recuerden que la ciudad es la primera forma de estado en la historia. Ya, y, y estos reinos de ciudades-estado firman un tratado de paz, que es el tratado de paz, con la mediación del reino de Kish en el año 3010 antes de Cristo, o sea, hace 5000 años, como les comento. Este es el más remoto antecedente en cuanto a, por ejemplo, derecho a los tratados internacionales, solución pacífica de controversias, en cuanto a es un tratado de paz, existe mediación de un tercer estado, que es el reino de Kish. Entonces, hay varios antecedentes aquí en en el tratado del 3010 antes de Cristo de Sumeria. Claro, es el tratado más antiguo de la historia, ¿no? El tratado de paz entre Uma y Lagash. Otros antecedentes los ubicamos pues en el sistema internacional de las polis, incluyendo el arbitraje. El arbitraje existe en nuestros días, pero tiene una larga data, se remonta a la época de la Grecia clásica, el arbitraje. Pero el arbitraje era eh, sobre todo, no, era exclusivamente un arbitraje llevado a cabo por reyes, por monarcas. Entonces los reyes a los reyes había que acudir entre dos estados que estaban en litigio para solucionar un conflicto, una controversia. Y ese conflicto se lo encargaban a un rey que debía solucionarlo. El problema era que no todos los reyes eran versados pues en derecho internacional o relaciones internacionales. Y a veces no tenían pues especialidad para poder solucionar un conflicto internacional mediante arbitraje. Hasta que se crea el sistema de las comisiones arbitrales mixtas a fines del siglo XVIII y a fines del siglo XIX el método del Alabama, ¿no? Que está imperante hoy en día, ¿no? Que es un método bien conocido de arbitraje, universalmente conocido, mejor dicho, el sistema del Alabama. Muy bien, bueno, el arbitraje, ¿no? Conoce pues un periodo
de un periodo de luminosidad en la época de la Grecia clásica. Se dan también neutralizaciones. Recuerden que los estados neutralizados también son un fenómeno del derecho internacional y antecedentes se remontan a la época pues de esta Grecia, ¿no? De las ciudades-estado griegas. El asilo ya es reconocido en, reinos de la antigüedad como el reino de Egipto o el imperio medo-persa, pero se formaliza más con la civilización helénica y después con el imperio romano. Existe también antecedentes en los tratados internacionales que ya comentábamos, alianzas de estados que se dan en tiempo de guerra. Como ocurre con las alianzas de la época de las ciudades-estado de Atenas y Esparta en las guerras del Peloponeso, que nos narra Tucídides, ¿verdad? Hay antecedentes en forma de relaciones internacionales con la aparición de los primeros consulados, que eran los proxenios. Después de la desaparición de la antigua Grecia, en la época del Imperio Romano aparece el ius gentium, o sea, el derecho de gentes. El derecho de gentes del derecho romano, existente en la antigua Roma, no era un derecho internacional, no existía ese concepto de regular relaciones entre estados y que los estados se consideraran iguales. No existía ese concepto. El ius gentium o derecho de gente de los romanos de la antigüedad se refería más bien a un equivalente de lo que podría ser ahora el derecho internacional privado, en donde se establecen normas jurídicas para regular la presencia de ciudadanos extranjeros en nuestro país, o en ese caso en la antigua Roma. ¿Sí? Bueno, la teoría de la guerra justa también aparece en civilizaciones del Medio Oriente, como Babilonia, Persia, Fenicia, Egipto. Pero Roma es quien le da una consistencia plena a la teoría de la guerra justa. Y esta después será rescatada pues, por el imperio carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico. Un antecedente del derecho diplomático se da en la forma del derecho de legación de los romanos, en el sentido de proteger la inmunidad de los representantes diplomáticos de los estados, en este caso de Roma. Se debía proteger su inmunidad, ya que representaban al gobierno extranjero. Y estos antecedentes todavía se mantienen hoy en día en la era moderna. Ya en la Edad Media había una organización política que se basaba en la comunidad internacional medieval europea, que era encabezada por el papado. El papado, que tenía, claro, una proyección de la fe religiosa católica, también ejercía poder político. Y por el poder político poseía autoridad, facultades de una autoridad supranacional en Europa, por ser la máxima autoridad de la Iglesia católica.
Bien, la Iglesia Católica se basaba en el derecho canónico y esta ayudó a forjar un principio de ecumenismo, o sea, de universalidad en el mundo medieval, en donde el hombre era un pequeño punto de ese universo. Situación que cambiaría ya con la era moderna, ¿verdad? Este derecho era derivado del derecho romano y el derecho canónico. Pero a partir del siglo XV y sobre todo siglo XVI, comienza la aparición de estados modernos europeos y nace el derecho internacional en el derecho, en el sistema europeo. El derecho internacional nace como una necesidad de los estados cuando aparece el sistema internacional moderno. ¿Qué había ocurrido? Que se acuerdan que había un principio de universalidad encabezada por el papado que tenía autoridad supranacional. Bien, eso se pone en cuestionamiento con la reforma protestante del siglo XVI, iniciada por Martín Lutero en 1517. Y terminará, pues claro, con la famosa guerra de los 30 años, ¿no? Guerras de religión. Y con el Tratado de Paz de Westfalia, que simbolizan el nacimiento del derecho internacional. Ahora, la aparición del sistema de estados modernos europeos significa entonces que la autoridad supranacional del papado desaparece. El papado sigue existiendo hoy en día, en el siglo XXI, pero no tiene ese poder supranacional que tenía en la tardía Edad Media europea, ¿no? Ya es diferente. Bueno, el Estado moderno, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza porque, ya que no existe una autoridad superior, el Estado se proclama independiente, no está sometido ya a autoridad superior. La autoridad superior era el papado, pero ya dijimos que desaparece. Entonces, representa la reforma protestante una declaración de independencia de los estados y en consecuencia el nacimiento del principio de soberanía. Soberanía significa que eres independiente y no te sometes a otra autoridad. Ya otra característica fundamental del Estado moderno europeo es que el Estado no reconoce esto más que un centro de poder o un poder político centralizado. Un poder político centralizado en donde el príncipe, como decía Maquiavelo, o el rey, concentraban todo el poder político. En cambio, el Estado premoderno medieval europeo, conocía varios centros de poder. No solamente estaba el rey, sino también estaban los señores feudales, que disponían de tanto más poder que el rey, uno. Y dos, el rey no era soberano, tenía que compartir su poder en el ámbito internacional con el papado. Entonces, había un múltiple centro de poder en el Estado moderno, perdón, el Estado premoderno, el Estado medieval. En cambio, en el Estado moderno, el centro de poder está centralizado. Es descentralizado en el Estado premoderno, pero es centralizado en el Estado moderno. Son características, ¿no?, que difieren no solamente al panorama político nacional, sino también internacional. Y eso explica entonces de que por qué aparece el derecho internacional como una necesidad de los estados, desde que desaparece lo que había sido el árbitro hasta entonces, que era el papado, ¿no? Entonces deciden crear un derecho internacional que ayude a regular sus relaciones internacionales. Muy bien, tenemos entonces el nacimiento de los estados modernos europeos. El derecho internacional nace entonces como consecuencia de estos cambios en Europa. O sea, tiene un origen europeo.
Después el derecho internacional se expande a toda América, porque toda América será conquistada por las potencias europeas. América. Toda África, salvo Liberia, toda África será colonia europea también. Toda Oceanía será colonia europea y norteamericana también. Y una parte importante de Asia también será colonia europea. Aunque hay estados independientes asiáticos, como Cathay, que ahora es China, o Zipango, que ahora es Japón, junto con Afganistán, Persia, que ahora es Irán, o el Imperio Otomano, estos estados tenían que someterse a las reglas internacionales europeas. Bien, entonces el derecho internacional se expande a todo el mundo por medio de sus conquistas coloniales. Bien, entonces tenemos aquí el nacimiento del derecho internacional. Ahora, hay un periodo de tránsito, un periodo de transición de los siglos XVI, XV, XVI hasta el XVII. Los pensamientos de Francisco de Vitoria, de Hugo Grocio, ayuda a comprender la transformación de esta sociedad continental europea. Este periodo de gestación, de nacimiento del nuevo sistema internacional moderno y del nuevo derecho internacional, se considera que el periodo de transformación culmina con la paz de Westfalia de 1648. Muy bien. Ya dijimos de que el sistema internacional europeo, incluyendo el derecho internacional, los europeos lo traspasan también al hemisferio occidental, o sea, a las Américas, a África y a Oceanía, y en parte a Asia. Bueno, el derecho internacional hasta fines del siglo XVIII, era un derecho internacional europeo, porque no había otros estados fuera de Europa que participaran. Pero entre 1775, que es el año de las primeras batallas de la guerra de independencia de Estados Unidos, la batalla de Lexington, la batalla de Concord, en 1775, hasta 1825, que es el año de la última victoria patriota contra el ejército realista español, que se había trincherado en España, perdón, en el Alto Perú, son derrotados justamente en esta región que ahora se llama Bolivia, en 1825, o sea, al año siguiente de la derrota española de la batalla de Ayacucho. En ese lapso de 50 años, entre el 75 y el 25, surgen 20 estados nuevos que no son geográficamente europeos, están geográficamente en otro continente, que es América. Surgen estados no europeos que sin embargo se incorporan al sistema internacional, aceptan las reglas internacionales como las reglas del derecho internacional, sin por ello involucrarse en el sistema de alianzas militares y de guerras que había en Europa. Esos problemas debían resolver los europeos mismos y no nosotros, los americanos, los países americanos del continente americano. Bien. Bueno, ese es el periodo entonces del surgimiento del derecho internacional. Ahora, sobre el periodo del apogeo. El derecho internacional se desarrolló de tal manera que esto ya se había consolidado en el sistema internacional. Y sobre todo tuvo su periodo de preeminencia a partir
de la victoria inglesa contra Napoleón en Waterloo en 1815, con el Congreso de Viena. Sí, entonces el Congreso de Viena representó un periodo pues de resplandor del derecho internacional, que en esa época era un derecho internacional pues frío, que se basaba solamente en relaciones entre los gobiernos de los estados, sin importarles temas más graves o profundos como la protección del individuo, por ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de los derechos humanos, pero eso aparecerá recién en el siglo XX. Bueno, ya hablamos de que el sistema internacional, que incorpora 20 estados americanos, transforma el sistema internacional de europeo, compuesto solo por estados europeos, a un sistema internacional eurocéntrico. Claro que el sistema internacional ya no era europeo, pero sí el poder político mundial radicaba en Europa. Por eso es que el sistema internacional era eurocéntrico. Y debido a ese poder inmenso, lograron convertir a América, África y Oceanía en colonias europeas y una parte de Asia. Muy bien, en ese periodo de apogeo del derecho internacional antiguo o clásico, se celebraron los congresos de La Haya de 1899 a 1907. Desgraciadamente después vino la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra encarnizada que habría dejado unos 20 millones de muertos, bastante, y era la guerra más sangrienta que se recordara en ese momento de toda la historia universal. Bueno, la guerra destrozó pues las expectativas de la humanidad en esa época, y después de la guerra nace con nuevas esperanzas. Una de ellas fue la de el nacimiento del primer organismo internacional mundial, que sería padre de las Naciones Unidas, y nos referimos a la Sociedad de las Naciones. Es notable la Sociedad de las Naciones porque es el primer organismo mundial, el primer organismo mundial de la historia, y su principal misión es tratar de mantener la paz y seguridad mundial. Pero también hay otro mecanismo institucional que aparece, que dejará una huella muy profunda, que será la primera Corte de la Haya, o sea, la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esta Corte es el primer tribunal mundial de la historia, y esto representa una de las formas de ayudar a contribuir a la solución de las controversias internacionales, la Corte Permanente. El Pacto Briand-Kellogg, por ejemplo, es otra forma de entender pues el interés en mantener la paz internacional. El Pacto Briand-Kellogg refleja de algún modo, en alguna medida, el idealismo que existía en esa época. El Pacto Briand-Kellogg representó un tratado que tenía objetivos idealistas. El artículo segundo, me parece, del Pacto Briand-Kellogg habla que se prohíbe a los estados recurrir a la guerra como medio de política exterior. Interesante, ¿no?
Es la primera vez que se prohíbe la guerra en las relaciones internacionales. Se prohíbe la guerra. Las grandes tragedias de la humanidad se pueden prohibir por tratados internacionales o por leyes internacionales o leyes nacionales. Se puede prohibir el desempleo por una ley. Se puede prohibir la tristeza también, el descontento. Bueno, es una característica, repito, pues del idealismo del periodo entre guerras, el Pacto de Brest-Litovsk. Poco después, 20 años después de la Primera Guerra Mundial, aparece la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Hitler contra Polonia. Bueno, la mejor la mejor opinión sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial nos conduce a observar que nace la Organización de las Naciones Unidas como el segundo organismo mundial que sustituye a la Sociedad de las Naciones, la Sociedad de las Naciones. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ya estaban venciendo la guerra y sabían que iban a ganar esa guerra mundial, celebran una serie de conferencias internacionales de las Naciones Unidas para poder crear a la Organización de las Naciones Unidas. Y se celebran conferencias como la de Dumbarton Oaks, que establece el anteproyecto de la Carta de Naciones Unidas. Se celebran conferencias como la conferencia de Bretton Woods, del 1 al 22 de julio de 1944, y que crearían al final, mediante las actas de Bretton Woods, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Las conferencias de Yalta y de Potsdam serán de alguna manera un epílogo a la Segunda Guerra Mundial, porque representará un castigo para los dirigentes nazis y japoneses que llevaron a cabo esa guerra. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial surge una visión más esperanzadora con la victoria de los aliados y el establecimiento de las Naciones Unidas. Y es que el derecho internacional, que tenía mucha influencia del positivismo jurídico, trata de enfocarse en el naturalismo, en el justnaturalismo, y trata así de de dedicarse más a la protección del individuo y de las poblaciones humanas por su condición de ser humano. Así, la Carta de Naciones Unidas establece en el artículo 55, inciso A, la primera mención en un tratado internacional a la defensa de los derechos humanos. Bueno, hay un ruido acá, ¿no? Parece, ¿no? Pero bueno. El enfoque era más centrado entonces en el derecho internacional moderno, más centrado en el hombre, en la protección del hombre, por ejemplo, a través de los derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Convención contra el Genocidio es una forma también de apuntalar y defender los derechos humanos. En el marco del derecho de guerra o derecho internacional humanitario, el 8 de agosto de 1949 se firman las Convenciones de Ginebra de Derecho Humanitario y se da una renovación total a lo que era el derecho de guerra vigente hasta esa época, el derecho de guerra. Los derechos humanos hacen su aparición con todo su peso en el ordenamiento jurídico internacional.
Y la Declaración Universal de Derechos Humanos hacía referencia a los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. En esa época no existían los derechos humanos de tercera generación, derechos de los pueblos. Recién hace su aparición en la década de los 60. Por ejemplo, con la famosa resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamada también Resolución contra el Colonialismo de 1960, que defiende el principio de libre determinación de los pueblos y se considera como parte de los derechos humanos de tercera generación o derechos de los pueblos. Aparece también los conceptos modernos del derecho del mar, como la plataforma continental, la zona económica exclusiva, entre otros. También el derecho internacional se caracteriza porque se transforma de derecho consuetudinario, o sea, no escrito, en un derecho escrito o convencional, a través de la codificación, como la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del 61, la Convención de Viena de Derecho a los Tratados del 69, que codifican el derecho consuetudinario, la Convención de Derecho del Mar del 82 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Muy bien. Con eso entonces hemos avanzado la historia del derecho internacional. A ver, un segundito, déjenme ver. A ver. Un segundo, por favor, voy a cambiar a la siguiente. Muy bien, vamos a ver a continuación la fuente del derecho internacional. Muy bien. Es un debate el tema de las fuentes del derecho internacional. Cuando se estudia derecho, el tema de las fuentes de derecho y de los sujetos de derecho son los dos temas más relevantes, en realidad, los más importantes. Eso ocurre en derecho internacional también. El tema de la fuente del derecho internacional y de los sujetos de derecho internacional. Bien, el tema de las fuentes, entra un debate en el sentido de que, aunque se reconocen fuentes establecidas como los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho junto a la jurisprudencia y la doctrina, hay un debate sobre si hay otras fuentes, como los actos unilaterales de los estados y los actos de los organismos internacionales junto con la equidad. Hay un debate sobre cuáles son las fuentes entonces actuales, válidas. Y, sin embargo, la enumeración más autorizada de la fuente del derecho internacional, que reúna las fuentes más reconocidas, sí es una enumeración que goza de la amplia confianza a nivel general. Bien, son las 7. Vamos a continuar entonces la próxima clase con el tema de las fuentes del derecho internacional. Gracias, hasta pronto, nos vemos. Gracias, doctor, hasta la siguiente clase. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta pronto, hasta pronto.